Dale un aplauso al Rey esta mañana de gratitud. Siéntate. Esta mañana vamos a dar por finalizado el haber transcurrido por el libro de los Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos, hermano? 28. 28 capítulos. 28 capítulos. Si no te perdiste ninguno de los 28 capítulos que hemos leído, ¿verdad? O estudiado, aprendiste algo, y si no, pues yo te desafío a que individualmente vuelvas a leerlo, lo repases, porque de aquí no sé hasta cuándo volvamos a estudiar el libro de los Hechos. A partir del otro domingo, pues vamos a comenzar con la epístola a los Hebreos. Quiero animarte que estudies Hebreo, ya vayan leyéndolo, hagan preguntas, háganse preguntas. Cuando no se hacen preguntas cuando van leyendo la Biblia ustedes, ¿sí? Háganse preguntas y tengamos ahí un espíritu investigador, ¿verdad? Usemos un diccionario. Hay ciertas palabras que uno a veces las desconoce. Y miren, ahora es más fácil, si tienes acceso a una computadora y a internet, ¿verdad? Puedes introducir la palabra ahí y te sale algo con respecto a esa palabra. Bien, vamos a estudiar el capítulo 28 y yo le he puesto aquí el final de un viaje. ¿Cuántos contestaron la pregunta en el grupo de pacto? ¿Cuál fue el viaje más largo que tú has hecho? ¿Hasta dónde has llegado en un viaje? ¿Hasta dónde has ido? Por cierto, yo siento en mi corazón, hermana Lucy, que usted y su familia van a viajar. Van a pasar de Sonsonate. No, estoy hablando del occidente, no estoy hablando del oriente. Van a tener un viaje de recreación. Se asombran algunos, ¿verdad? El final de un viaje. A veces los viajes pueden ser bonitos, ¿verdad? Pueden ser emocionantes, pueden ser atractivos. Pero el final de este viaje, fíjense que yo digo que fue de bendición para el apóstol Pablo. Estaba revisando ahí algunas anécdotas. Bueno, podrían ser anécdotas. Son libros que se escribieron de esa época. Más o menos aquí el final del capítulo 28 es el año 68 de nuestra era, ¿verdad? Año 68, se puede imaginar hace cuántos años. Y miren, nuestra vida es bien efímera, pues bien corta, ¿ya? Nosotros nos asombramos con Aida y decimos, ¿cuánto tiempo más va a durar Fidel Castro? Si Hugo Chávez murió antes que él, y Fidel Castro ya estaba cuando nació Hugo Chávez, que era un bebé, ¿ya? Y ahora él lo ve y lo entierra, lo va a enterrar, digámoslo así, literalmente, no va a llegar ahí, pero algunos viven más, otros viven menos. ¿Cuánto tiempo más te falta a ti? Nosotros a veces no pensamos en la muerte, ¿verdad que no? Por la mente no se nos ocurre ir, mañana voy a morir, voy a morir, no. Ni siquiera pensamos que tal vez ahora sea el último día de nuestra vida, ¿verdad? Pero hay una frase que me gusta: vive de tal manera que este sea tal vez el último día que tú vivas, pero vívelo intensamente, ¿verdad? Para el servicio de Dios. Hay quienes le dan rienda suelta a sus deseos y dicen, vivamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero para el apóstol Pablo tenía en su mente la frase: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y ya sea que viva o que muera, soy del Señor. Y ese pensamiento lo hacía a Pablo actuar, vivir, y vivir de acuerdo al propósito para el cual Dios lo había llamado. Yo quiero animarte a que ahora leamos toda la parte que nos corresponde este día. Es algo largo, pero quiero animarte a que lo leas. ¿Ya tienes tu Biblia? ¿Sí? Bien, si no tienes ahí a la Biblia, miren, por ahí hay hermanos que tienen Biblia, compártanlo, ¿verdad? Con los que no lo tienen, bienvenidas las hermanas que vienen llegando. Y leamos juntos, ¿ya? Es bastante extenso, son quizás unos 23 versículos, pero los leemos rápido, ¿sí? Van conmigo, léela. Pasados 3 meses, versículo 11, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Pólux es la cosa, Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí, ¿cuántos días? De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos, ¿a dónde? A Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró, ¿qué? Aliento, ánimo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esa causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oírte de ti lo que piensas, porque esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él, ¿cuántos? A la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta, se parece al campamento de Dios, perdón, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que les decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos, ¿qué van a hacer?
oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. Y Pablo permaneció, ¿cuántos años, hermano? Enteros, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía Pablo? El reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Y sin impedimento. El fin de un viaje. ¿Cómo termina? Sin impedimento, en una casa alquilada, teniendo vacaciones. Digo vacaciones, pero no eran vacaciones así, ¿verdad? Recreativas, sino que de descanso. ¿Hubieras tú soportado 2 años estando, ¿qué? Encadenado a la par de otro? Porque sabes, antes cuando no existían lo que hoy conocemos nosotros como esposas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esas así, de una manera despectiva a esas? Enchuchado le llaman, ¿no? Que te agarran, te ponen ahí las esposas y te dejan ahí. Antes no, a los presos los encadenaban a un soldado. A un soldado. Hace algunos años, una amiga de mi esposa falleció, iba en un vehículo. Entonces, ella quedó con vida, pero la que iba a la par de ella murió instantáneamente. Entonces, le pusieron un custodio. Y el policía a la par de la cama, por si se levantaba y se iba. Pero ¿cómo se iba a levantar? La muchacha estaba mal. Estaba mal. Así cuando yo llegué y la vi, esa impresión fue fuerte para mí. Nunca había visto a un soldado cuidando a un accidentado. Pero quizás a las horas falleció la muchacha, después que yo la fui a ver. O mejor dicho, cuando yo la fui a ver ya acababa de fallecer. Acababa de fallecer. Y todavía estaba el policía ahí. Ahora ponte a pensar, el apóstol Pablo 2 años encadenado a la par de un soldado romano. 2 años. Y desde que lo entregaron ahí en Roma, Pablo permaneció ahí todo ese tiempo. Y uno se puede preguntar, ¿por qué 2 años? ¿A quién había apelado el apóstol Pablo? Al César. Y yo quiero decirte una cosa, César no pasaba todo el tiempo viendo los casos, miraba uno por día. Y ahora ponte a imaginar todo el montón de casos que habían. Lo que hicieron fue ponerlo a la cola, ¿verdad? Tú vas a ser el número 4000, por decirte un número. No sé realmente cuántos casos miraba. Y se esperó 2 años para poder estar ante la presencia del César. Pero esos 2 años le sirvieron al apóstol Pablo para reflexionar, para pensar y dejarnos un legado. Fue ahí donde él escribió Colosenses, Filipenses, escribió Efesios, escribió también, ¿qué otra carta? Filemón. Y Filemón es bien interesante. Si tú lees Filemón, ¿cuántos han leído Filemón? Es una carta pero bien corta. La puedes leer ahora si tú quieres. Y si gustas, busca Filemón. Mira ahí Filemón. Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. No está después de Timoteo, Tito, Filemón. Está en Filemón. Ya la hallaste. Mira, ¿quién lee el versículo 10? Léelo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Oye, por Onésimo, a quien yo engendré en mis prisiones. Quiere decir que llevaron a Onésimo y ahí comenzó a hablarle del evangelio. Mira, hay 2 lugares donde las personas tienen la mejor disposición de escuchar el evangelio.
Y ese es el hospital y la cárcel. ¿Quieres llegar hasta ese lugar tú para escuchar la palabra de Dios? Mira, aquí hay iglesias por todas partes. Se anuncia el evangelio, salen a compartir, salimos nosotros a hablarles. Pero la gente dice, no. ¿Sabes? Esta semana sí que me asombré. Hablé con una persona que, cuando me dan esa respuesta me dan ganas de... Y bien tranquilamente me dice, si soy predestinado, Dios me va a llamar. Pero Dios le está hablando, sí, pero quiero oír, yo quiero sentirlo cuando Él me llame. Pero si te está llamando a través de mí. Y el Espíritu Santo me recordó las palabras de Corintios, donde dice, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Cada vez que tú le hables a una persona, es como que Dios esté rogando a través de ti. Y solo recuerdo cuando una jovencita, ¿quieres ser mi novio? Me estaba rogando. Y yo todavía, lo voy a pensar. Sí, ¿a cuántos de ustedes los han rogado que sean novios o novias? Mira, de esa misma manera cuando tú le hablas a una persona, es que Dios está rogándole. Y es que la Biblia dice claramente, Dios no quiere que nadie se pierda. Y cuando estaba leyendo la historia, ustedes saben que Nerón fue un emperador pero muy malo, de los más malos. Y creo que ese era el que estaba en ese entonces cuando el apóstol Pablo fue llevado a Roma. Y si no fue él, fue el antecesor. Pero la mayoría de los emperadores romanos eran crueles, eran bien, ¿qué palabra podría usar? Despectivos, orgullosos. Y como ellos conocían a tantos dioses, conocían hasta el Dios de Israel, o habían oído hablar del Dios de Israel. Y oye, a uno de los cristianos le llamaban la secta de los cristianos. La secta de los cristianos. Los israelitas conocían a los sectarios cristianos. De esa manera los conocían en ese entonces. Pero aún hasta ellos les envió Dios a Pablo para que pudieran conocer. Y entonces se cumple aquí la palabra que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Pero con este Señor que yo estaba hablando me decía, es que si soy predestinado, cuando yo quiera voy a llegar. Cuando yo quiera. Y Dios estaba tocando su corazón. Estaba tocando su corazón. Mira, esta porción que hemos visto nosotros aquí hoy, habla acerca, en primer lugar, la descripción del final de ese viaje tan tumultuoso, podríamos decirlo, ¿verdad? Tan desastroso. Perder todo un barco, toda esa mercancía, y a punto de perder la vida de las 200 personas, incluyendo la de Pablo ahí. Terminan y llegan hasta Roma, a un puerto que estaba cerca de lo que ahora es la ciudad de Nápoles. Yo no conozco ese lugar, pero solamente he oído, ¿verdad? Hasta un equipo famoso hay ahí. Nápoles es un puerto. Pablo anduvo ahí, en aquel entonces no jugaban fútbol. No jugaban fútbol y llegó ahí el apóstol Pablo. Y estando en ese lugar, habían creyentes, lo llegaron a recibir. Y fue ahí donde el apóstol Pablo tomó ánimo. Qué bueno es cuando uno mira personas conocidas, ¿sí? ¿Te acuerdas? Nunca has pasado por eso cuando vas a un lugar y no conoces a nadie y te sientes como pollito comprado.
o gallinita comprada. Y estás ahí sin moverte. Pero cuando ves a alguien, se te enciende la alegría, ¿verdad? Te salen las sonrisas y vas y corres, ¡ay, qué bueno verte! Y ya te sientes más diferente. El apóstol Pablo tenía ya momentos de no ver a muchos hermanos. Y cuando los ve juntos sale a recibirlo. Lo abrazan, lo llevan, lo atienden. Y oye, hasta le dan permiso. Julio, el que iba ahí con él, le da permiso, le dice, ve. Y se está con ellos 7 días, y comparten con el apóstol Pablo. Una manera de decirle a Dios, Pablo, estoy contigo, no te voy a dejar, aquí están tus hermanos ayudándote, animándote. Y qué bueno es que nos animen, ¿sí o no? Cuando vengas aquí, anima a tu hermano, hey, qué bueno verte. Y si tenía domingos de no venir, hey hermano, ¿qué te habías hecho? Que sea un mensaje, dame tu teléfono, te envío un mensaje. ¿Cuántos envían mensajes de ánimo? Ni uno. Ay, denle el número, les doy el mío, a 7274, 7991, mándenme un mensaje. Esta es la segunda vez que les digo eso. La vez anterior fíjense que dije así y un hermano me mandó un mensaje para que dijera, vaya, a ver, hermanos, yo aquí estoy con ustedes.